¡Feliz Año Nuevo! Espero que la hayan pasado muy, muy bonito el día de ayer. Y también nos vamos a dar nuevas fuerzas para empezar este nuevo año, ¿sí? Vamos a empezar con la palabra de Dios que nos van a dar los maestros. Vamos a hacer muchas cosas este año y así que ustedes tienen que prepararse para poder avanzar junto con nosotros. ¿Está bien, niños? Ya vamos a estar hasta mientras. Y todos los niños que vayan ingresando, vayan prendiendo su cámara para que yo les pueda ver y podamos hacer muchas dinámicas, ¿sí? El día de hoy tenemos muchas sorpresas para ustedes y vamos a empezar. Vamos a empezar primero con una dinámica. ¿Saben, niños? Pero ustedes tienen que ponerse de pie, ¿sí? Todos los que nos están viendo por Facebook igual, todos tienen que ser muy atentos para todas las cosas que nosotros les tenemos preparado. ¿Está bien, niños? Pero toditos pónganse de pie, vamos a hacer una dinámica. Esa dinámica es muy, muy bonita y también se tienen que mover mucho. Y primero nos vamos a estirar, niños. Vamos a estirarnos, por lo que nos estamos... Vamos a estirarnos. Vamos a estirar nuestras manos hacia arriba. Vamos a estirar hacia arriba. Ahora, hacia los costados. Vamos a estirar hacia los costados. También vamos a girar la cabeza, ¿no? Vamos a girar 5 veces, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a girar al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a girar nuestras muñecas. Vamos a empezar a girar nuestras muñecas. Ya todos giren sus muñecas, giren, giren. Vamos a girar nuestras muñecas 10 veces, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y muy bien. Ahora vamos a girar nuestros hombros, ¿sí? 5 veces. 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos a hacer una dinámica, niños. Vamos a que pongan el audio, pero todos pónganse de pie. Vamos a ponernos, pónganse de pie. Vamos a hacer la dinámica una vez para poder despertarnos, ¿sí? Audio, por favor. Estoy metiendo. Ya, hasta mientras, niños, vamos a hacer, ustedes recuerdan, ustedes seguramente vieron, hicimos muchas campañas, niños, durante la Navidad, y hicimos siempre esta dinámica que a todos les gustaba, ¿sí? Vamos a hacer adentro, afuera, arriba y abajo. ¡Qué feliz que estoy! Sí, vamos a marchar todos, ¿está bien, niños? Vamos a marchar. Ponte de pie, ponte de pie. Muy bien. Vamos a hacer hacia adentro, adentro, afuera, arriba y abajo. ¡Qué feliz que estoy! Vamos a marchar todos tenemos que marchar con mucha fuerza, ¿sí? Vamos a hacer una vez más y luego vamos a hacer rápido, rápido, rápido y vamos a cantar, niñas. 1, 2, 3. Adentro, afuera, arriba, abajo. ¡Qué feliz que estoy! Adentro, afuera, arriba, abajo. ¡Qué feliz que estoy! Jesús entra en mi ser, corazón limpio. Adentro, afuera, arriba, abajo. ¡Qué feliz que estoy! Ahora más rápido, ¿sí? Adentro, afuera, arriba, abajo. ¡Qué feliz que estoy! Adentro, afuera, arriba, abajo. ¡Qué feliz que estoy! Jesús entra en mi ser, mi corazón limpio. Adentro, afuera, arriba, abajo. ¡Qué feliz que estoy! ¿Está bien, niños?
Vamos a hacer una vez más, pero vamos a cantar, ¿sí? Y luego vamos a hacer con el programa, ¿ya? Vamos a hacer una vez más. Todos tienen que ir marchando, todos van a ir marchando. A ver, todos vamos marchando. Todos marchen, marchen. Eso, muy bien. Ahora vamos a empezar y vamos a cantar, ¿sí? 1, 2, 3. Adentro, afuera, arriba, abajo. Qué feliz que estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo. Qué feliz que estoy. Jesús entró en mi ser y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo. Qué feliz que estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo. Qué feliz que estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo. Qué feliz que estoy. Jesús entra en mi ser y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo. Qué feliz que estoy. Ahora no más rápido. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Jesús entró a mi ser y mi corazón limpio. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. ¿Está bien, niños? Ya. ¿Ahora se sienten más calientes? Ahora sí estamos con mucho movimiento. Ahora sí. Vamos a seguir con el programa, ¿sí? Ahora llegó una parte, pues ya estaban desde antes, ¿verdad? Es el tiempo del mundo del corazón. Ustedes tienen que estar muy atentos porque ahí cuentan muy bonitas historias. Cuentan historias y también eso nos ayuda a nuestro corazón a seguir para nuestro de creencia. ¿Sí, niños? Entonces vamos a invitar a la maestra Fanny con el sector del mundo del corazón. Hola niños, muy buenos días niños. Estoy muy contenta y muy agradecida y porque veo a muchos niños que han activado su cámara y esta parte y este segmento que se trata sobre el mundo del corazón, los niños escuchan cada vez el mundo del corazón, pero el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito y cada uno también lo representa por medio de su rostro. Es el tema de la felicidad. Y nosotros estamos ahora, algunos niños están escribiendo, están tomando apuntes, y yo quisiera preguntarles, hacerles una pregunta, ¿no? Ay, ¿podríamos ver las imágenes, por favor? Sí, ¿en qué consiste la felicidad, niños? ¿En qué consistirá la felicidad? Cuando río con mi amiguita, eso significará felicidad. O cuando estoy jugando. Bueno, la felicidad consiste en saber apreciar el sabor de las personas. ¿Y qué significará apreciar? Ya poner un valor a otra persona. Ya, ¿cómo significará? ¿Cómo es eso, tía? Significa como poner yo sentir un afecto por otro niño, por una maestra, por mi mamá, por mi papá. Ya, niños, vamos a ver otra imagen que quisiera que ustedes, ¿con cuál de esas ustedes ven en la pantalla, verdad? ¿Con cuál de esos rostros me puedo identificar? Ahora, digamos, estoy distraída o estoy desesperada o de repente me sentiré enojada. Si en alguno de los momentos nosotros nos encontramos como esos niños que ven en las fotografías. A veces nos encontraremos desesperados, a veces nos encontraremos felices o de repente estaremos llorando en algún momento, ¿verdad, niños? Sí, o de repente esté enojada, ya. Y cuando estoy enojada, cuando nosotros nos encontramos enojados, cuando nuestros papás nos retean o nos regañan fuerte y nosotros nos enojamos, ay tía, mi mamá no me quiere, mi papá solo me odia, solo me grita, solo me regaña. Ya, ¿en qué consiste la felicidad? Dijimos, niños,
Es muy importante esta parte, niños, sobre el mundo del corazón. La felicidad consiste en saber apreciar o percibir el sabor de las demás personas. ¿Cómo será el sabor de las demás personas? Ya, niños, vamos a ver un video. Yo sé que a los niños les encanta ver, ¿verdad? Las imágenes, dibujitos, por eso vamos a ver un video. Y vamos a ver también, ustedes cuántas frutas conocen, ustedes van a ir pensando, ya mientras vamos al video, ustedes van a ir pensando cuántas frutas ustedes han comido, que conocen, ustedes van a ir pensando. A ver, yo conozco el plátano, he comido el plátano, la manzana, la naranja. ¿Cuántas frutas hay en aquí? Hay variedad de frutas, la sandía, a ver, el durazno, ¿cuántas frutas más? A ver, niños, a ver, vayan pensando, ¿cuántas frutas yo he comido? La pera, ¿qué más? A ver, ¿cuántas frutas? Ya dijimos la sandía, ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué fruta más nosotros conoceremos? La uva, otras frutas, el limón, después del limón, niños. Ya, a ver, la tuna, ¿ustedes conocen la tuna? Ya, niños, ustedes alguna vez no creo que hayan pelado tuna o hayan agarrado tuna. A ver, levante la mano los niños que nos están siguiendo por Zoom. A ver, que les puedo ver. ¿Quién ha comido o ha agarrado la tuna? A ver, ¿quién ha agarrado la tuna? ¿Nadie? Ya, ¿quién ha comido la tuna? Ya, nosotros niños, cuando nuestra mamá nos pela la tuna, ¿verdad? Ya, pero nosotros, si lo tocamos, algún niño lo haya tocado porque haya querido comer. Yo una vez lo toqué y me entró una astillita. Y después ya no quería comer la tuna porque ya estaba llena de astillas. Ya, así nosotros somos, como esas frutas. Nicolás, Matías, Ángeles, es diferente fruta. Así como hay variedad de frutas que todavía ni siquiera nosotros hemos comido aún, así son todas las personas, son de diferente sabor. Ya, esos niños, nuestros papás también son como una fruta, tal vez no, tía, mi papá es como el limón, tía, ay, grave me ciñe, tía, no, todos los días mi mamá me dice que recoja mi cuarto, tía, no, ya estoy cansada, ya estoy. Los niños se enfadan, ¿lo ve? Como esas imágenes que han visto, ¿verdad? Cada rato las niñas se están enojando. Ya, mucho depende de nosotros qué almacenamos en nuestro corazón, niños. Si nosotros cada vez vamos a estar renegando de lo que, mi mamá, tía, me odia, tía, mi mamá siempre me jala del cabello, tía, mi mamá siempre me dice que recoja mis juguetes, no me deja jugar, tía, mi mamá siempre me dice que haga mi tarea. Ya, nosotros mucho depende. Nosotros queremos ser felices, ¿verdad? Yo sé que ustedes siempre, todo el tiempo quieren ser felices, estar jugando. No quieren estar con esa cara que acabo de mostrarles de un niño desesperado. ¿No? Ustedes no quieren, ¿verdad? Yo tampoco. Por eso nosotros tenemos que aprender a distinguir y a descubrir qué almaceno en mi corazón. ¿Qué estoy almacenando en mi corazón? ¿Qué pensamiento estoy guardando? Por eso vamos a ver nosotros ahora un video. ¿Está bien? Por favor. Un día, un padre con su hijo decidieron viajar por el desierto. El hijo, quien preparaba una gran maleta para el viaje de mañana, estaba muy contento desde hace una semana por la travesía. La 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 la. Papá, es como un sueño viajar por el desierto. Sí, prepara bien tus cosas para que no se te olvide nada. Al día siguiente, el padre y el hijo viajaron en dirección a un gran desierto. Al llegar allí, el hijo estaba muy emocionado. Miraba a todos los lugares sin pensar en el enorme calor que hacía y tomaba muchas fotos.
¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Yeah! Pero así pasaron un día, 2 días, 3 días, una semana. El sudor iba secándose por el calor. El aire era demasiado seco y solo se veía un sinfín de arena. El hijo, que al principio estaba muy emocionado, fue cansándose poco a poco. Papá, ¿cuándo aparecerá un oasis? Me duelen tanto los pies que ya no puedo dar un paso más. Hijo, caminemos un poco más. Cuando sopla el viento en el desierto, la forma de este se cambia. ¿Qué? ¿Que el desierto cambia constantemente? ¿Entonces eso significa que nos hemos perdido? No, hijo. ¿Has visto por dónde salió el sol esta mañana? Nosotros estamos caminando con dirección al este. Yo he realizado muchos viajes por este desierto y siempre he caminado hacia el este. Hijo, ya estamos cerca, así que caminemos un poco más. Uf. 가로지르는 고단한 여정 목이 말라오고 아들은 지쳐갔네 아들이 아버지에게 물었네 La mochila, que al principio estaba llena de agua y alimento, fue acabándose. Lo único que quedaba eran los fuertes rayos del sol. El hijo, que estaba muy cansado, tenía miedo a que perdieran el camino y que llegaran a morir. El hijo se quejaba tanto dentro de sí, mirando a la espalda de su padre. Luego de caminar un largo tiempo, el hijo de repente gritó: ¡Papá! ¡Mira por allá! Fijaron sus miradas en un lugar donde había una pequeña tumba. ¡Mira allá! Esa persona de seguro se perdió como nosotros y murió. Nosotros también vamos a morir. Si nos morimos, ¿cómo va a estar mi mamá y mi hermano? Hijo, estamos a salvo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Hijo, piensa bien. Es cierto, aquí hay una tumba. Y supongamos que esta persona se ha muerto de sed. ¿Pero acaso él mismo puede enterrarse? Hubo alguien que lo debió enterrar. Es decir, cerca de aquí debe haber algún pueblo. Hijo, créeme, estamos cerca de un pueblo. ¡Ya estamos a salvo! De repente, una esperanza entró en el niño. Papá, es cierto. Tienes razón. Es verdad, papá. Ya estamos salvados, papá. Vamos rápido. Vamos rápido. No pasó mucho tiempo y efectivamente apareció un pueblo. Estando enfrente de una tumba, el hijo y el padre tuvieron ideas totalmente distintas. El hijo, que no tenía esperanza, cuando recibió la sabiduría de su padre, él pudo caminar otra vez. Si salen de su propia experiencia y reciben la sabiduría de otras personas, ustedes también podrán recibir una nueva esperanza. Sí, niños.
como ustedes vieron ese video, ¿no? Había un padre con su hijo. Nosotros también tenemos nuestro papá, nuestra mamá, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no conectamos, no hablamos desde el corazón. ¿Y qué será, niños, hablar desde el corazón? Ya, ese niño, cuando estaba en el desierto y se le acabaron todas sus galletas, todo su jugo, todo su agua, todo su toddy, todo lo que se había preparado, al principio estaba muy feliz. Vamos a viajar con mi papá. Estaba tomando fotos, pero cuando se lo acabaron, cuando se lo acabó la comida, ese momento le entró la desesperación. No, vamos a morir, vamos a morir. Y la desesperación estaba en su corazón. Pero el papá, cuando el niño vio una tumba, ¿el qué pensó? No, mi mamá, vamos a morir. Pero otro pensamiento tenía su papá, ¿verdad? De igual manera, niños, cuando nosotros estamos con nuestro papá y con nuestra mamá nos dice, no hagas tal cosa, te vas a caer. Y la Rebeca sigue haciendo, no me voy a caer, tía, no, mamá, no me voy a caer. Sigue haciendo. Y después, ¡brum!, se cae. Pero mamá le dijo, te vas a caer. Y después ella que dice, no, en ese momento, no voy a caer. Mi mamá solo lo dice porque mi mamá no quiere hacer caso, no quiere escuchar. O cuando Esther y Febe, su mamá le dicen, ya, no jueguen así. Ustedes están haciendo mal. Pero, no, mi mamá me odia, tía, a mí mi papá no me quiere, nunca está conmigo. No, así no me quiere. Ya. Mucho depende, alberga nuestro corazón, dijimos, ¿verdad, niños? Ya, ese niño también se le encontró dentro de su corazón la desesperación. Vamos a morir. Pero cuando habló con su papá, le dijo, papá, vamos a morir. Cuando él expresó con su papá le dijo, no, ¿verdad? No. Y su papá tenía otro pensamiento, le dijo, ya estamos cerca, ¿quién le había enterrado? ¿Quién le podía enterrar? A ver, le hizo pensar a su hijo, ¿verdad? Entonces nosotros también, niños, nuestro papá, si nosotros aprendemos a hablar desde nuestro corazón, con nuestro papá, no solo con nuestro papá, con nuestros amiguitos, con nuestro hermano, con nuestra tía, con nuestra maestra, con nuestro profesor. Si nosotros aprendemos a hablar de este corazón, nosotros vamos a vivir felices, niños. Por eso les comentaba, ¿no?, sobre las frutas. O sea, vamos a ver esta imagen, que es de una fruta, que les estaba comentando hace rato, ¿no? Y esa fruta es como muy puntiaguda, tiene su piel, ¿verdad? Y cuando nosotros lo agarramos nos puede entrar la astillita. ¿Qué fruta es? La tuna. Pero nosotros cuando mamá lo pela, nosotros, ¡ay, qué rico! Estaba muy dulce, porque esa fruta no es nunca agria. Siempre es dulce esa fruta, lo de adentro. Ahí adentro es muy dulce, ¿verdad, niños? Pero al principio cuando nosotros lo tocamos, chichío, duele. Ya, el limón también. En el mundo hay variedad de frutas, niños. Y esas frutas, como nosotros, son diferentes, así también ustedes son diferentes. Por eso nosotros, ¿cuándo podemos ser felices? Cuando nosotros empezamos a descubrir, cuando nosotros empezamos a hablar desde el corazón, niños. ¿Cuándo vamos a aprender? Por eso es muy importante esta parte del mundo del corazón, niños, para cada uno. Entonces, aprendiendo a hablar desde el corazón, nosotros podemos encontrar la felicidad, niños. ¿Está bien? Nosotros, ¿cuán importante es expresar lo que yo siento? Si Joan va a guardarse toda la rabieta cuando va a estar enojada, siempre me dice que haga mi tarea, mi mamá, siempre a cada rato, no me deja jugar. Si solamente él va a guardar eso en su corazón, nunca va a conocer esa felicidad de expresar y compartir y fluir su corazón con sus papás, con sus amiguitos, con su hermana. ¿Está bien, niños? Por eso
esta parte del mundo del corazón, las maestras también quieren enseñar a los niños para que vivan felices. ¿Ustedes quieren ser felices? Sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias, niños. Hasta aquí, hoy vamos a aprender esta parte y a la próxima semana, hoy es el primer culto de este año. Estoy muy contenta que hayamos empezado el mundo del corazón con la felicidad. Por eso, para cada uno de los niños, muy importante saber percibir, apreciar el sabor de diferentes personas. Cada persona tiene, mi amiguito, mi hermanita, diferente sabor. Algunos serán amargos, algunos serán bien dulces, algunos medio dulce, chapaca, medio dulce, medio, ya diferente, cada uno diferente, y ustedes también. Ya, muchas gracias, niños. Con esto quería terminar. Nos vemos al próximo sábado. ¿Está bien? Ya, niños. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Fanny. El día de hoy aprendimos algo muy importante, ¿verdad, niños? El cómo expresar nuestro corazón. Entonces, este año aprendamos a expresar nuestro corazón a nuestros papás. ¿Está bien, niños? Vamos a aprender esta parte para poder ser felices. ¿Está bien? Ahora yo quiero pedir a todos los niños que están ingresando, prendan sus cámaras. Ian, Matías, prendan sus cámaras. Prendan todas sus cámaras. Matías, puedes prender tu cámara. ¿Sí? El Ian también. Prendan todos porque ahora es algo muy importante. Llegó el tiempo de la mímica. Esta es mi parte favorita porque ahí nos movemos mucho, hacemos con los movimientos y empezamos a cantar también. Entonces nosotros vamos a hacer la mímica. Ustedes tienen que estar atentos, estén preparados, ¿sí? Ahora vamos a presentar la parte de la mímica con la maestra Noemí. Adelante, por favor. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan tenido una bonita semana, ¿sí, verdad? Sí, me alegro mucho, niños. Yo también tuve una bonita semana. Niños, ahora llegó el momento de aprender la mímica, ¿sí? Primero, niños, vamos a aprender la letra de la mímica y luego vamos a aprender los pasos de la mímica, ¿sí? Para eso, vamos a ponernos manos en posición, ¿sí? Manos en posición, ya. Y vamos a aplaudir mientras aprendemos la letra de la mímica, ¿sí? Muy bien, manos en posición, ya. Dios me hace dar fruto del agradecimiento. Envió su Hijo para mí y limpió todos mis pecados. Cada día me guía y me ayuda por el camino bondadoso. Agradezco al Señor con alegría dentro de su amor eterno. Dios me hace dar fruto del agradecimiento. Envió su Hijo para mí y limpió todos mis pecados. Cada día me guía y me ayuda por el camino bondadoso. Agradezco al Señor con alegría dentro de su amor eterno. Muy bien, niños, pudieron aprender la letra de la mímica, ¿verdad? Me alegra mucho. Ahora, niños, vamos a aprender los pasos de la mímica, ¿sí? Primero vamos a hacer todos juntos y luego vamos a aprender paso por paso, ¿sí? ¿Está bien? Primer paso es firmes, entonces hacemos firmes. Luego manos a la cintura, ya. Muy bien. Dios me hace dar fruto del agradecimiento. Envió su Hijo para mí y limpió todos mis pecados.
Muy bien, niños, ¿pudieron aprender la mímica? ¿No, verdad? Yo sí aprendí primero. Entonces, ahora vamos a aprender paso por paso la mímica, ¿está bien? Sí. Ahora vamos a seguir con el primer paso. El primer paso de niños, así tienen que hacer sus dedos hacia adelante, los dos. Así hacen muy bien, dos. Y luego hacen su mano, abren hacia arriba. Muy bien, primer paso es los dos dedos adelante y luego abren su mano hacia arriba. Y se van al costado haciendo así como florcitas. Si estuvieran metiendo hacia adentro así, primero vamos a ir al costado izquierdo. Hacemos 1 y al lado derecho 2. Ajá. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y luego viene el fruto del agradecimiento, que serían aplausos. Vamos a ir primero al lado izquierdo, ¿sí? Luego al lado derecho, ¿sí? Entonces vamos a ir al lado izquierdo primero aplaudiendo. 1, 2, 3, 4. Sí, muy bien. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Solo hacemos un aplauso, ¿sí? Y luego hacemos esto. Vamos a repetir desde el primer paso. Meñiques adelante, hacia arriba, hacia el costado, al otro costado, aplausos. Y hacen esto. 1 y 2. Muy bien. Y luego Dios envió, ¿no? Entonces hacen como si bajaran de arriba. Dios me envió a mí. Entonces hacen su pulgar así. 1, 2. Y me limpió de pecado y hacen hacia atrás. Ajá. Y hacen 1 y 2. Y luego el siguiente paso es su mano hacia la izquierda primero. Abren y luego hacia la derecha. Y abren sus pies un poquito y se inclinan, ¿sí? A los dos costados. 1 y 2. Entonces vamos a repetir desde el primer paso hasta ahí, ¿sí? Hacemos el primer paso hacia arriba, hacia el costado, hacia el otro costado, aplausos y hacemos 1, 2 y Dios envió a su Hijo para mí. Y luego es cada día, entonces vamos a un costado y al otro costado. Y el agradecimiento hacemos 1, cerramos y aplaudimos a un costado. 1, 2. Sí, aplaudimos a otro costado y su amor. Hacemos como un corazoncito y un poquito nos levantamos nuestros pies, ¿sí? Hacemos un corazón y levantamos y hacemos así. Sí, eso, niños, repite 2 veces. Y la mímica solo termina hasta ahí, ¿sí? Vamos a repasar desde el primer paso, ¿está bien? Vamos a hacer primer paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, muy bien. Siguiente paso es Jesús envió para mí. Entonces hacemos así. Y me limpió todo pecado. Hacemos 1 y 2. Él me guía por el camino. Entonces vemos adelante nuestras manos y me guía como un caminito. Me guía por el camino. Y luego hacemos como saludamos. Primero al lado izquierdo. 1, 2 y 3. Sí, vamos a empezar desde el primer paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego Jesús vino, a mí me envió a mí. Ajá. Y luego cada día, Ajá. Muy bien, ahora desde el primer paso. Vamos a hacer de corrido, ¿sí? Delante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Hicimos 2 pasos, ¿sí? Entonces hacemos, aplaudimos. Jesús envía para mí. Y hacemos 1, 2, y luego hacemos esto. Él me limpió de mi pecado. Entonces hace su mano hacia adelante y lo llevan hacia atrás. Luego hace 1 y 2. Cada día me guía por el camino. Hacen su mano hacia adelante y van en un caminito. Él me guía y luego su mano saludan a la izquierda primero. 1, 2, 3. Y tengo el agradecimiento que hacen hacia arriba, hacen su mano y luego hacen como un puñito y se colocan así. Y luego aplauden, ¿sí? Primero el costado izquierdo. 1, 2. Y luego de su amor. Hacen como un corazoncito levantándose hacia arriba. Y el paso final es esto. ¿Sí, niños? Está muy bien, ¿verdad? A ver, vamos a hacer los pasos completos de la mímica, ¿sí? De corrido vamos a hacer, ¿sí? ¿Está bien, niños? Ya, vamos a hacer primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, y vamos a hacer hasta ese paso. Y el siguiente paso, hacemos una vez saludamos, hacemos el camino, saludamos un lado izquierdo, 1 y 2, saludamos y luego después de ese paso, abren sus manos, cierran, aplauden, 1, 2 y luego hacen un corazoncito y el paso final. Sí, niños, entonces pudieron aprender los pasos de la mímica y también la letra, ¿verdad? Sí, me alegra mucho que ustedes aprendieron bien rápido, ¿verdad, niños? Entonces no se olviden, niños, de esta mímica que es muy bonita, que se llama el fruto del agradecimiento, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es muy bonita la mímica, niños. Entonces recuerden decir los pasos del fruto del agradecimiento. Dice que Jesús nos guía, ¿verdad, niños? Sí, ¿verdad? Entonces Jesús nos guía, entonces nosotros tenemos que tener el fruto del agradecimiento, sí, ¿verdad? En nuestro corazón. Y también nos dice la mímica que Él ha limpiado nuestros pecados, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes recuerden eso, niños, ¿sí? También nosotros vamos a aprender al siguiente culto de niños otras mímicas, ¿sí? Entonces, niños, recuerden hoy la mímica que aprendimos. Y vamos a terminar hasta aquí, ¿sí, niños? Espero que ustedes puedan estar bien en sus casas, ¿sí? Hasta luego, niños. Adiós. Sí, niños, ustedes aprendieron la mímica, es muy bonito, ¿verdad? Tenemos que tener el fruto del agradecimiento porque Jesucristo llevó todos nuestros pecados y pudimos recibir la salvación. Ahora vamos a seguir con algo más importante. Este es el momento de que todos ustedes pueden estar más quietos y alisten su Biblia porque llegó algo muy, muy importante. Llegó el tiempo de la prédica. Ahora vamos a invitar al maestro David para que nos pueda dar la prédica, ¿sí? Y ustedes tienen que estar muy atentos, ¿sí? Vamos a invitar al maestro David con la prédica. Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy feliz de poder compartir una vez más con todos ustedes. También porque es el primer culto del año 2021, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Realmente estoy muy feliz por eso. También por una razón especial, ¿saben? Hoy es 2 de enero, entonces yo recibí la salvación el año 2015, justamente en esta fecha. Y el día de hoy estoy cumpliendo ya 6 años desde que recibí la salvación. Yo recibí la salvación en el año 2015 en el Campamento Mundial de Perú. Entonces, hoy es un día muy especial para mí y qué mejor manera de poder compartir con todos ustedes, ¿sí? Por eso, ahora espero que todos ya estén preparados. El día de hoy les voy a compartir la palabra, ¿sí? ¿Todos ya tienen la Biblia en su mano? ¿Sí? ¿Ya tienen sus Biblias? Yo ya aquí tengo mi Biblia preparada. Entonces, voy a leer para todos ustedes. Ya el día de hoy vamos a compartir el libro de Génesis, ¿ya? Al principio, el primer libro de la Biblia. Ya todos vamos a buscar el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 1, ¿ya? Espero que todos ya tengan, ya hayan encontrado. Y para los que no, yo voy a leer, escuchen atentamente, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hasta el versículo 3, ¿ya? A ver, ¿de qué nos está hablando en esta parte? Nos habla de la creación, ¿verdad? Nos dice en el principio, ¿cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, estaba vacía, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, ya.
A ver, entonces, en el principio, ¿cómo estaba? Había todo un caos, todo, ¿verdad? Así estaba la situación, todo era un caos. Había tinieblas, todo era un desorden, pero en el versículo 3, ¿qué nos dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ya? Entonces, nos dice que la tierra en un principio estaba totalmente desordenada, ¿verdad? Pero Dios luego dijo, sea la luz. ¿Ya? Sea la luz. Entonces, con simplemente decirlo, ¿qué pasó? Esa luz alumbró toda la tierra, ¿verdad? Alumbró todo. Alumbró todo. ¿Ya? A ver, ustedes cuando, qué sé yo, salen tal vez con sus papás a pasear a algún lugar y llegan en la noche a sus casas, ¿ya? Necesitan prender la luz, ¿verdad? Prenden encienden el foco, prenden su interruptor para que se genere la luz. Porque al principio sus cuartos están oscuros, ¿verdad? Entonces no pueden ver si están caminando por un lugar, se pueden tropezar, o si están yendo por el otro lado se pueden chocar con algo, pueden romper algo, ¿verdad? Entonces sí o sí necesitan la luz, ¿ya? Entonces por eso necesitan de un foco, ¿verdad? Para que les pueda alumbrar el lugar donde estén, en su sala, en su cuarto, ¿verdad? Ahora, pero ¿de qué tipo de luz nos estará hablando aquí la Biblia? En el versículo 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Saben? No nos está hablando de ese tipo de luz. Nosotros conocemos dos tipos de luces, ¿ya? Una es la luz natural. La luz natural se refiere a lo que es el sol. También la luna de noche, por el reflejo del sol, también genera luz, ¿verdad? Entonces, eso es la luz natural, ¿ya? También conocemos la luz artificial, la cual consiste en focos, hay linternas, lámparas, las velas, ¿ya? Entonces, esos dos tipos de luces hay, ¿ya? Pero, ¿a cuál de esas dos luces creen que se está refiriendo en esta parte de la Biblia? ¿A la luz del sol? ¿A la luz de los focos? A la luz de los focos yo no creo, ¿verdad? Porque en ese entonces no existían todavía. ¿Saben? Tampoco se está refiriendo a la luz del sol ni a la luz de la luna. ¿Por qué? Miren, en el versículo 14 nos habla recién de la creación del sol y del sol y de la luna. Hay algo raro en esto, ¿no? ¿Verdad? En el versículo 3 nos dice, primero, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero escuchen atentos a lo que les voy a leer, que está voy a leer desde el versículo 14, ¿ya? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, mayor para que enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que enseñoreare en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto
desde el día cuarto nos habla. A ver, si antes ya Dios dijo que sea la luz, pero en el cuarto día recién se están creando lo que son la luna y el sol. ¡Wow! Un poco confuso, ¿verdad? ¿Saben? Nos habla en el versículo 14, sí, nos está diciendo que en ese momento se creó el sol, se creó la luna, también se crearon las estrellas y Dios las envió por toda la expansión del espacio, ¿verdad? Para que alumbraran y para que separaran el día de la noche, ¿ya? Pero en el versículo 3, Dios nos está hablando de algo más. No simplemente de la luz que nosotros conocemos, ¿ya? ¿Saben? Esa luz de la cual Dios nos está hablando es el Evangelio, ¿ya? En el versículo 3 Dios nos habla del Evangelio, ¿saben? Nuestra vida, antes de que Dios aparezca en ella, ¿cómo estaba? No tenía orden, cada uno de nosotros sabe que nuestro final, ¿dónde era? Nuestro final solo era ir al infierno, ¿verdad? Porque nosotros teníamos pecado en nuestro corazón, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cuál era nuestro fin? Nosotros teníamos que irnos al infierno, ¿ya? Ahora todo es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, la tapa de mi Biblia es azul y es verde, ¿verdad? Un tono oscuro, ¿ya? Así estaba nuestro corazón, oscuro. Pero una vez que Dios ingresa a la vida de cada uno, que Jesucristo ingresa al corazón de cada uno de nosotros, se transforma, ¿ya? Y se limpia totalmente, se vuelve blanco, ¿ya? Como las hojas de esta Biblia. De eso nos quiere hablar Dios en esta parte de la Biblia. Porque nos dice, antes de que yo aparezca en tu vida estaba desordenada, nos dice. Tu vida estaba en tinieblas. ¿Ya? De eso nos está hablando Dios. Tu único fin, ¿cuál era? Tú tenías que ir al infierno, así nos está diciendo. Pero Dios, con su gran e infinito amor, ¿qué pasó? Dijo, sea la luz. ¿Ya? Entonces esa luz es el Evangelio. Es el Evangelio que nosotros ya conocemos. Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? Para poder cargar con los pecados de todos nosotros. ¿Ya? De eso nos quiere hablar en esta parte de la Biblia Dios. ¿Por qué? Nosotros cuando nos ponemos a leer el libro de Génesis, Dios cada día va creando algo nuevo, ¿verdad? Crea la luz, crea las plantas, crea los animales, y así, cada día va creando, ¿verdad? Hasta el día sexto. Entonces, en el día cuarto, ya hemos visto que creó las estrellas, creó el sol, creó la luna, ¿verdad? Entonces nos dio esa luz. Pero Él desde un principio ya nos había dado lo más valioso, que era la luz del Evangelio. ¿Ya? Estamos este nuevo año empezando. Venimos de un año el cual ha sido un poco distinto, ¿verdad? Ha sido muy distinto a lo cual nosotros estamos acostumbrados, con el confinamiento, con el uso de las medidas de bioseguridad, a la cual creo que la mayoría de nosotros no estaba acostumbrado a ver, ¿ya? Pero, ¿qué es lo más importante para nosotros? Primero, nosotros tenemos que tener bien en claro a dónde vamos a ir después.
hemos visto, ¿verdad?, a muchas personas partir. Desgraciadamente algunas fallecieron, ¿verdad?, por el COVID. Pero eso no tiene que ser como algo para ponerse tristes, ¿ya? Porque nosotros tenemos que buscar algo más allá, que la vida no termina en ese momento, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando tenemos el Evangelio en nuestro corazón, nuestra vida no termina ahí, ¿ya? No termina una vez que nosotros fallecemos en esta tierra, solamente el cuerpo se queda ahí, pero el espíritu es lo que es eterno, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos compartir a todos ustedes. También espero que todos ustedes estén compartiendo esto con todos sus familiares, ¿ya? ¿Vieron? Es muy sencillo la palabra. Solamente nosotros tenemos que creer. ¿Vieron? Les voy a leer. Como dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Ya? Nos habla solo ahí de perdición, ¿verdad? De problemas, de situación. Así era nuestra vida antes de que nosotros conociéramos el Evangelio. Pero Dios nos ama tanto que dijo: sea la luz, y fue la luz. ¿Entienden? Ese regalo es el primero que nos dio Dios. El Evangelio. El Evangelio es esa luz de la cual nos habla, ¿ya? Esa luz es la que tiene que brillar en todo el mundo, ¿saben? Por eso estoy muy feliz, la verdad, de poder compartirles esto a ustedes. Tal vez para algunos es la primera vez que escuchen de esta palabra, ¿ya? Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a todos ustedes. Simplemente que puedan creer en la palabra. Crean, no crean en lo que yo les estoy diciendo. Crean solo en lo que aquí les dice la Biblia, ¿ya? Crean en esa palabra. Jesucristo murió en la cruz. Entonces, Él al morir en la cruz ya saldó la deuda que nosotros teníamos. Él pagó por todos los pecados de cada uno de nosotros, ¿ya? En un principio, nosotros ya sabemos que estábamos destinados a morir en el infierno, ¿verdad? Ahí era nuestro fin. Pero Jesucristo ya vino y saldó eso. Nos sacó de ese lugar. Nosotros estábamos destinados ahí, pero Jesucristo con su obra nos sacó de ese lugar, ¿ya? Nos libró del pecado. Ese es el mayor regalo que Dios tiene para nosotros. Espero que todos ustedes comiencen este año con esa promesa, con esa palabra. Dios, Jesucristo, ya quitó mi pecado. ¿Cómo es su corazón? Antes su corazón hemos dicho que era negro, ¿verdad? Por el pecado. Pero ahora, ¿cómo es? Su corazón está blanco. ¿Entienden? A veces, a medida que pasan los años, pasa el tiempo, humanamente cometemos diferentes errores, ¿ya? Pero eso no quita que nosotros tengamos limpio el corazón, ¿ya? Muchas veces las personas se condenan así. ¿Por qué? Porque han mentido, digamos, ¿ya? Ay, no he mentido así, no merezco ir al cielo así. Eso piensan. Pero no, con las obras humanas, intentando hacer el bien, no se puede heredar el reino de los cielos, ¿ya? La única manera en la cual nosotros podemos tener la vida eterna, más allá de esta tierra, ¿cuál es? Creer en la palabra, ¿sí?
Crean, yo tengo el corazón limpio. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó por mi pecado. Eso únicamente es, nada más. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Saben? Yo había escuchado esta palabra más o menos el año 2013, más o menos 2013 más o menos escuché yo esta palabra. Pero ese momento yo no creía. ¿Entienden? Es muy diferente conocer y creer, ¿ya? Yo puedo conocer algo. Yo conozco que 2 más 2 es 4. Eso es un conocimiento. Y en un principio, cuando yo escuché esta palabra, para mí solo se tomó como un conocimiento. Pero como les dije, el año 2015 yo participé del Campamento Mundial de Perú. ¿Ya? Entonces, ese fue mi primer evento al cual yo participé. En la noche, Pastor Oxopar compartí esta palabra. Por eso es muy especial para mí, porque me recuerda tu vida antes estaba vacía, tu vida antes estaba desordenada, había tinieblas en tu vida así. Aunque aparentemente a veces nos portamos bien, tenemos buenas notas en el colegio, en la escuela, pero si Dios no está en tu vida, nada de eso vale. Si Jesucristo no está en tu corazón, nada de eso vale. Únicamente nosotros, ¿de qué manera nosotros podemos tener el corazón limpio? Es creer en la obra de Jesucristo. Esa es la única manera, niños. Yo estoy muy feliz el día de hoy de poder haber compartido esta palabra con ustedes. Como también les dije, es como mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartir y quiero que ustedes también puedan creer en esta palabra. ¿Entienden? Nada más importa. Crean en la palabra y verán, su vida va a ser muy bendita. A partir del momento que yo recibí la salvación, pude ver cómo Dios trabajaba cada momento en mi vida. Me mostraba, ¿tienes problema? ¿Tienes alguna situación? Eso no te preocupes, yo voy a solucionar. Así me decía Dios. ¿Entienden? Por eso yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes el día de hoy. También estoy muy agradecido porque mediante este servicio que es de escuela bíblica, puedo compartir con todos ustedes una vez más. Espero que comencemos este año con mucha fuerza y también espero que ustedes estén compartiendo, como les dije, con sus amiguitos, con sus primos, con sus familiares que no conocen esta palabra. Compártanles a ellos, díganles, tú no tienes pecado, díganles. Tú tienes el corazón limpio, únicamente tienes que creer, eso díganles, ¿sí? Estoy muy contento el día de hoy de haber compartido con ustedes. Hasta aquí voy a compartir, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Espero que puedan todos cerrar sus ojos y vamos a orar ya. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Señor, en esta mañana le damos gracias porque usted nos permite, Señor, un día más de vida. También le agradecemos, Señor, por la obra perfecta que hizo con su Hijo Jesucristo. Usted nos libró del pecado, Señor, también. Estamos muy agradecidos por eso, Señor. Le pedimos que usted pueda darnos siempre la salud también, Señor. En este tiempo, Señor, nosotros podemos ver cómo hay mucha dificultad, Señor, en el mundo, Señor, pero nosotros sabemos, Señor, que esto no es el fin, Señor. Usted ya pagó por el pecado de cada uno de nosotros, Señor, y nosotros podemos estar muy agradecidos, Señor, porque somos muy benditos de poder escuchar su palabra, Señor. Así también le agradecemos, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, de los maestros, de los siervos, Señor, y le agradecemos todo esto en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, niños, espero les haya servido mucho la palabra del día de hoy y nos vemos en otra oportunidad, ¿sí? Hasta pronto. Muchas gracias al maestro David por compartirnos la palabra. Ustedes, niños, escucharon, nosotros tenemos algo valioso, ¿verdad? ¿Y cuál era esta? Era el Evangelio, tener la salvación, era eso, ¿no? Teníamos como un valioso que Dios también nos ayuda a considerar
Entonces, ahora ustedes alisten sus materiales porque viene algo muy divertido igual. Vamos a poner en práctica nuestras manos, vamos a moverlas, porque ahora viene el momento de hacer origami, ¿sí? ¿Ustedes quieren aprender nuevas cosas? Así, ¿verdad? Vamos a aprender ahora el día de hoy con la maestra Noemí, ¿sí? Ustedes alisten sus materiales. Ahora vamos a pasar con la maestra Noemí con el sector de origami. Adelante, por favor. Hola niños. Hola niños. Bienvenidos al tiempo de origami. Hoy día vamos a aprender a hacer estos pececitos. Hola Rebeca. Hola. Ahí está su pececito, ella hizo uno pequeñito. ¿Ustedes también quieren aprender, niños? ¿Sí? Los materiales que necesitamos son muy sencillos. Vamos a necesitar un papel cuadrado. Cuadrado, ¿no, Rebeca? Sí. El color que ustedes quieran. También vamos a necesitar silicona o carpicola, cualquier pegamento. También vamos a utilizar un color negro. Sí, vamos a utilizar un color negro o marcador, y si no tienen, bolígrafo también, para que lo puedan, para que le puedan dibujar el ojito a nuestro pescadito. En caso que ustedes, niños, no tengan su papel cuadrado y tengan una hoja tamaño oficio o carta, solamente tienen que agarrar la esquina, doblarlo, ¿no? Hasta la punta, hasta aquí. Luego agarran su tijera y su regla, para que ustedes puedan cortar una forma cuadrada. ¿Está bien? Ya. Ahora vamos a ver los pasos para hacer el origami. Y voy a invitar a mi hijo, a Jorge. Él nos va a enseñar a hacer el pescadito. ¿Está bien, niños? Así que todos vayan haciendo su cuadradito. No importa el tamaño, puede ser grande, pequeño. Por eso les va a salir así, dos diferentes tamaños. El tamaño que tengan su papel. Pequeño o grande, no hay problema. ¿Ya? Así que vamos a invitar a Jorge para que nos enseñe a hacer los pescaditos. Hola niños, el día de hoy vamos a aprender a hacer peces como los que están viendo aquí. Lo primero que necesitamos es una hoja cuadrada. El tamaño no importa, solo tiene que ser cuadrada y del color que ustedes gusten. Lo primero que vamos a hacer es agarrar la hoja de esta forma, vamos a poner así, y vamos a plegar el papel desde esta esquina hacia arriba. Luego desdoblamos el papel y plegamos nuevamente desde esta esquina hasta aquí. Luego desdoblamos y nuevamente plegamos hacia la mitad, desde esta parte hacia acá. Luego plegamos desde esta parte hacia aquí. Así, tiene que quedarles de esta manera. Luego desdoblamos nuevamente y plegamos por última vez hacia la mitad, pero en la otra dirección.
papel y luego doblamos de la siguiente manera. Vamos a llevar estas dos puntas hacia el medio y después esta parte hacia arriba. Tiene que quedarles de esta manera. Una vez que tenemos el papel de esta manera, esta esquina la doblamos hacia el centro, hasta la raya que tenemos previamente hecha. Doblamos de esta manera. Luego doblamos la otra esquina hacia el centro. Una vez que tenemos el papel de esta manera, vamos a doblar esta parte de aquí hacia aquí. Eso. Doblamos así y lo desdoblamos. Luego desdoblamos todos los pliegues y agarramos esta esquina de aquí sin doblar estas puntas. Solo la parte de aquí doblamos hacia arriba. Lo doblamos así y doblamos esta parte del costado hacia el centro. Lo doblamos y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Una vez que tenemos el papel de esta manera, ya, lo siguiente que vamos a hacer es doblar esta punta de aquí. Desde estos dos extremos vamos a doblar desde el medio hasta la punta de aquí hacia los costados. Doblamos. Luego hacemos lo mismo con el lado izquierdo. Doblamos y listo. Una vez que lo tenemos así, doblamos esta punta de aquí hacia el medio, hasta donde les alcance el papel, doblamos. Siempre respetando los bordes. Doblamos hacia el centro, tal que así. Luego hacemos lo mismo con el otro lado. Doblamos desde los costados hacia el centro. Ya. Una vez que tenemos el papel acomodado de esta manera, vamos a proceder a girarlo de esta manera y vamos a doblar desde esta parte de aquí hacia aquí. Vamos a doblarlo así, hacia un lado primero, luego lo desdoblamos y hacia el otro lado. Luego agarramos estas dos puntas y las llevamos al centro. Luego doblamos de esta manera hacia arriba. Doblamos a un lado y luego doblamos al otro. Y ahí, lo dejamos ahí. Luego agarramos el papel, lo giramos de esta manera, agarramos esta punta y la llevamos hacia afuera. Con mucho cuidado. Doblamos de esta manera y giramos el papel. Luego desdoblamos otra vez esta parte y calculamos. De acuerdo a lo que nos dé la punta, tenemos que calcular hasta ese lugar. Calculamos y ahí doblamos. Luego doblamos la otra parte de acuerdo a donde nos llegue. Tiene que llegar igual de la misma manera que la otra punta. Doblamos, después desdoblamos nuevamente este lado y agarramos lo que acabamos de doblar y lo llevamos al centro igual que el otro lado. Doblamos de la misma manera que el otro lado
y después unimos las dos puntas. Y después, con la ayuda de un poco de pegamento, ponemos en la parte del centro para que no se despegue. Luego unimos las dos partes y esperamos que pegue. Una vez tengamos el pez de esta manera, vamos a dibujarle los ojos. Y listo. Ya tenemos nuestro pez, niños. Y espero que les haya gustado. Los espero la próxima semana para aprender a hacer más origamis como este. Chao. Pueden volver a ver el programa y lo van a mejorar su pescadito. ¿Está bien? ¿Sí? Van a continuar. Nos vemos a la siguiente semana, niños. Vamos a preparar un origami más sencillito que ustedes puedan hacerlo y en cámara lenta. ¿Está bien? Chao, niños. Muchas gracias a la maestra Emi. ¿Ustedes aprendieron ese origami? ¿Necesitan más? Está divertido, ¿verdad? Ya, ahora se está terminando ya tiempo. Vamos a pasar en la parte de los anuncios. Ustedes tienen que estar muy atentos porque vamos a tener varios programas y ustedes van a estar atentos para poder escuchar los anuncios. Vamos a dar a la maestra Noemí para que nos vaya a dar los anuncios. Adelante, por favor. Sí, gracias, maestra María. Niños, les tengo una gran sorpresa. Este año vamos a tener muchas actividades, ¿sí? Ahora no sabemos si van a ser por Zoom, si vamos a seguir haciendo los cultos por la transmisión en Facebook o también por Zoom. No sabemos, ¿no? Porque ustedes saben que estamos aún, tenemos que seguir en nuestras casas, están prohibidas las reuniones, pero si Dios nos permite, vamos a hacer también reuniones presenciales. Y este año vamos a realizar muchas actividades como cultos al aire libre, vamos a ir también a la iglesia para hacer actividades. ¿Les gustaría, niños? ¿Te gustaría, Rebeca? Sí. Sí, a mí también. Por eso, este mes ustedes se tienen que preparar muy bien, porque para comenzar este año vamos a tener un hermoso concurso. ¿Y saben cuál es? ¿Sabes, Rebeca? No. ¿No? Ya, les voy a explicar. Ustedes conocen la Biblia, ¿verdad? Sí. Sí, la Biblia. Entonces, nosotros vamos a tener un concurso que se llama Concurso de Velocidad Bíblica, ¿ya? Ustedes vayan repasando. En la Biblia hay una parte que dice aquí, contenido, y en algunos dice índice, ¿ya? Entonces, vamos a ir memorizando. ¿Qué libro empieza primero? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, así. Entonces, ustedes vayan memorizando. A fin de mes de enero vamos a tener el concurso de velocidad bíblica. Ese es nuestro primer concurso. ¿Está bien, niños? Ya, vamos a hacerlo vía Zoom y también presencial. ¿Está bien? Los niños que puedan llegar. Ahora, el segundo concurso es más emocionante. ¿Por qué? Se trata de que ustedes vayan copiando la Biblia, niños. Cada día, cada niño puede copiar un versículo, 2 versículos, 3, 4. Eso no importa.
pueden copiar todos los versículos que ustedes puedan en el día, cada día. Al finalizar el año, nosotros vamos a dar un gran premio, ¿está bien? Un gran premio a los niños que hayan copiado más versículos de la Biblia. ¿Está bien, niños? Sí. Entonces, en el mes de enero se vienen muchas sorpresas junto a Escuela Bíblica Soñadores. Por eso ustedes deben estar atentos a la programación y también a los concursos que vamos a realizar este año. ¿Está bien, Rebeca? ¿Has entendido? Sí. Ya, ella sí, aunque no sabe escribir, pero yo le voy a ayudar a que ella pueda leer la Biblia también. Tiene que aprender, ¿no? Que es pequeñita. Igual los niños que no saben leer pueden pedir ayuda a sus papás, porque vamos a tener otro tipo de concurso para los más pequeños. Todos vamos a participar. ¿Está bien? Sí, ella va a dibujar, dice. Ya, me dio mucho gusto ver los niños. Me dio gusto ver a Giselle, Febe, Esther. También están ahí Gabriela. Hola, Gabriela. Abby. Ian. Hola, Ian. Hola, Matías. A los niños de La Paz, ahí veo a Pablo, a Sonjo, Une. Hola, niños. Ahora sí, estamos en el tiempo para despedirnos. Isaías y Josué también desde Santa Cruz. Hola, Díaz, Kerem, Ángeles, Leonel, Nico. Muy bien, y ahí están también nuestras maestras, ¿no? Mana Carmen, Jessica, la maestra María, maestra Fanny. Y estamos muy contentos, niños. Y también enviamos saludos a los niños que nos siguen por Facebook. Vamos a enviar un saludo muy especial a Saraí, que nos está viendo desde Oruro, niños. También desde Colombia. Un saludo a los niños que nos siguen por Facebook desde el país de Colombia. Me siento muy feliz, niños, de que ustedes nos hayan acompañado en este culto, en el primer culto del año 2021. Casi digo 2019. 2021, niños. Nos sentimos muy felices, niños, y nos vemos a la siguiente semana con más aventuras de Escuela Bíblica Soñadores. Adiós, niños. Chao, maestra María. Todas las maestras, despídanse. Chao, niños.